Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión del Congreso Mundial de Bioética en su versión de la tarde del miércoles. Vaya por Dios, hombre. Y corresponde en esta ocasión actuar de moderador al profesor don Jesús Aquilino Fernández, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, a quien le doy la palabra y que se encargará de ir organizando la participación de todos. Sentiros muy a gusto aquí y muy tranquilos, ¿eh? Algunos ya sois veteranos porque habéis estado en otra ocasión, así que vais a hacerlo maravillosamente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos una tarde muy densa con tres ponencias. Esta primera ponencia es a cargo de los alumnos de Mar de Niebla, de aquí de Gijón, de España, y coordina la asociación Mar de Niebla. El tema sobre el que nos van a hablar y del que van a tratar es tu tecnología versus mi futuro. Tecnología, Wes Fenwick y niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Mar de Niebla. Cuando queráis, por el orden que tenéis asignado, podéis pasar al atril y ir presentándoos y contando cada uno de vosotros, porque no hemos tenido carteles para todos, ir presentándoos también cada uno de vosotros, cuando queráis. Hola, yo me llamo Yanire y para empezar, buenas tardes a todos y todas las personas asistentes. En primer lugar, queremos agradecer en el nombre de la Fundación Mar de Niebla la oportunidad que nos ha brindado la Sociedad Internacional de la Bioética de participar en este congreso y poder contar en realidad que vivimos en la zona este de Gijón. Yo soy Evelyn y somos la Fundación Mar de Niebla en el barrio de La Calzada. Somos niñas, niños y adolescentes. Hoy hemos venido Jesús, Samuel, yo, Evelyn, Iago, Marcos, Eva, Sara, Azucene, Yanire y Bruna. Formamos parte de Mar de Niebla. Vamos, Alguín, apoyo escolar y ocio socioeducativo para niñas y niños hasta sexto de primaria. Algam, apoyo escolar y ocio socioeducativo para niños y niñas hasta cuarto de la ESO. Y a Oeste Joven participó y ocio juvenil. Eu sou Bruna e hoje viemos falar sobre um tema muito importante que é a contaminação, em especial na nossa cidade e mais concretamente no nosso bairro. Algumas das razões pelas quais há tanta contaminação são as fábricas e os seus resíduos, os carros e os barcos, as águas residuais que não são tratadas, a falta de reciclagem nas casas, a acumulação de resíduos, etc. E agora passamos a explicar o que descobrimos. No nos gusta contaminación industrial, no reciclar formas de consumo, contaminación de los coches o otros vehículos que utilicen el carbón o gasolina. ¿Cómo afecta? Aire que respiramos, carbón en las playas, suciedad en las ventanas, animales y a la vida submarina, aire sucio, mucho ruido. Ejemplos del cambio. Proyecto de no plástico entre el alumnado del Cervantes. Usar bicis y patines. Carriles de bici, coches electrónicos. Opciones. Las generaciones de niñas, niños y adolescentes nos preocupamos por nuestro futuro y por el futuro de la Tierra, de nuestro país, nuestra ciudad y nuestro barrio.
La ciencia y la tecnología hacen posible una vida de la especie humana menos contaminante. Contaminación industrial. En este formato vamos a explicar maneras de cómo mejorar el medio ambiente utilizando nuevas tecnologías y el sentido común. Buenas tardes, soy Marcos y soy el encargado de decir lo que vienen siendo las propuestas para evitar los problemas de la contaminación y qué soluciones podemos aportar la juventud para esta contaminación. ¿Cuáles son los problemas? En general, ahora mismo los mayores problemas que nos podemos encontrar es el carbón en las playas, la suciedad de las ventanas debido a las fábricas y las industrias y la contaminación del aire que nosotros, la juventud, respiramos. Nuestras soluciones para la contaminación de las industrias son las siguientes. Una de las soluciones que podemos encontrar a día de hoy para la solución de los residuos causados por las industrias son los almacenes de carbón. Se tratan de pabellones de gran escala que pueden guardar y preservar las montañas y toneladas de carbón para que el aire no pueda filtrar esa contaminación y que llegue a las ciudades. La siguiente solución que nos podemos encontrar serían los filtros de purificación de humos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que son filtros encargados de expulsar lo que viene siendo un humo no contaminado y más puro en las chimeneas de, por ejemplo, Arcelor, que es una de las industrias que más afecta a Gijón. ¿Cómo contaminar menos en el día a día? ¿Cómo podemos solucionarlos? Se necesita menos energía para utilizar los mismos recursos. Generar oxígeno para los espacios interiores. Utilizamos menos energía para conseguir el papel. Generar menos residuos que reciclar. ¿Cómo contaminar menos en el día a día? ¿Cómo podemos solucionarlos? Transporte colectivos, menos emisiones, menos tráfico. Bolsas de tela, más usos y resistencias. Bolsas de papel, más fácil reciclar. Comercio de proximidad, menos contaminación. ¿Cómo contaminar menos en el día a día? Utilizar el transporte público, transporte colectivo, menos emisiones, menos tráfico. No utilizar bolsas de plástico, bolsas de tela, más usos y resistencia, bolsas de papel, más fácil reciclar. Comprar productos locales, comercio de proximidad, menos contaminación. Utilizar bombillas de bajo consumo. Se necesita menos energía para utilizar los mismos recursos. Utilizar plantas en el interior. Generar oxígeno para los espacios interiores. Utilizar papel reciclado. Utilizamos menos energía para conseguir el papel. Reducir la utilización de envases. Generar menos residuos que reciclar. Objetos que no contaminen. Ejemplos: ducha con atomizador, cepillo de dientes de madera o de bambú, vasos de plástico, botellas de acero inoxidable, vajillas de madera, cargador solar.
Utilizar medios de transporte que no contaminen. Ejemplos: bicicletas, patinete, metro, autobús, skate. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presentación. Se ve que estáis totalmente concienciados con estos problemas que tenemos del medio ambiente. Yo no sé si hay alguna pregunta del público o alguna cuestión que quiera comentaros, o si hay alguna pregunta de fuera de los que nos están viendo en este momento. ¿Hay alguna pregunta que nos haya entrado de fuera? ¿Queréis hacerles algún comentario, los que están aquí presentes en la sala? ¿Hay alguna cosa a vosotros que os haya llamado especialmente la atención, que os gustaría comentar en este trabajo que habéis hecho entre todos? Bueno, como aportación, la verdad es que me gustaría decir que me parece un poco, ¿cómo se dice?, responsable por nuestra parte y irresponsable por nuestra parte de la ciudad no tener todos los filtros en todas las chimeneas de humo. Me parece una irresponsabilidad bastante grande debido a que muchos de nosotros, niños y niñas, actualmente en un futuro podríamos tener esas consecuencias de contaminar nuestros pulmones por no respirar aire puro todos los días. Y me gustaría que con este proyecto consiguiéramos poder cambiar eso. Muchas gracias. ¿Algún comentario más allí? ¿Querían hacer algún comentario? Ajá. El micrófono. Aquí, por favor. Sí. Sí, vamos a haceros algunas preguntas, si no os importa. Un segundo, quiero comentar algo y ahora les hacemos las preguntas. Pues que parece que no nos damos cuenta, pero aparte de por la pobreza y por todo eso, hay muchísima gente también que se muere de la contaminación por el aire. Porque al no tener tanto aire tan puro, pues hay gente que se va poniendo mala y esas ocasiones a veces llevan a la muerte. Y pues parece que no nos damos cuenta, pero a eso lleva. ¿Vosotros contamináis? ¿A quién va la pregunta? ¿A todos? ¿Hay alguien que quiera responderla? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas por la intervención, porque yo creo que hacen falta hacernos reflexionar sobre cosas que aparentemente son muy sencillas y que tenemos interiorizadas en el día a día, pero no lo son. Entonces, habéis preguntado, ¿contamináis? Yo creo que sí, contaminamos. Contaminamos y se ha ido repitiendo a lo largo de las intervenciones del programa pedagógico de la SIBI. Habéis roto una lanza desde la juventud y desde la infancia en que hagamos memoria, los adultos, de nuestros actos, nuestros comportamientos. Habláis del comercio de proximidad, habláis de consumo irresponsable. Y está fenomenal que vosotros
reivindiquéis y ejerzáis ciudadanía, porque los adultos tendemos a hablar de futuribles, o sea, de que sois el futuro, sois ciudadanos del futuro. No, los actos de los adultos de hoy están condicionando vuestro presente de hoy. Entonces, contaminamos, todos estamos contaminando con nuestro hacer. Vosotros habéis llamado y habéis levantado la mano con vuestra intervención como diciendo, no, hablamos de filtros, hablamos de contaminación del aire, hablamos de muchas más cosas. Ahora estáis reivindicando también en la entidad pues, el uso de la bicicleta, el transporte colectivo, pero antes de todo tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros mismos en lo que es nuestro día a día, hacer un balance desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a acostar y en eso a ver cómo estamos contaminando. Es un cambio de actitud y os agradezco que nos llaméis la atención sobre este tema. Muchas gracias. Hay varias palabras pedidas por aquí. Yo voy a contestarla yo también. Mira, nosotros, como sabes, somos un animal dotado de razón, ¿verdad? Somos un animal que, además de la energía de los alimentos, a diferencia de todos los demás organismos vivos, también utilizamos energía del exterior. ¿Y sabéis de dónde viene esa energía? Generalmente de los productos que están depositados debajo de la tierra y que son residuos del petróleo, como el carbón y estas cuestiones. Pues bueno, prácticamente todos los que estáis aquí y todos los demás, somos animalillos fábrica que hacemos cosas muy buenas, pero como todas las fábricas también tenemos residuos y detritus, ¿verdad? Contaminamos. Pues bien, casi todas las cosas que llevamos como vestido o que nos llevan al trabajo o que nos montan en el autobús están hechas de materiales que derivan de los fósiles, ¿de acuerdo? Tanto el plástico como esto y como lo otro, y todos lo llevamos, y a medida que estamos en un mundo de bienestar, que es estar entre bienes, el bienestar es eso, estar entre bienes, tener pues alimentos, tener cobijo, tener casa, tener educación, tener democracia, estas cosas son bienes. Pues estando en esos bienes, nosotros no queremos perderlos, ¿entendéis? Pero para eso llevamos unas botas que están hechas pues, con materiales derivados del petróleo y llevamos una carterita que también lo está. Pero en cualquier caso, la civilización que tenemos es esa y nosotros tenemos que irnos preparando para saber qué es lo que necesitamos verdaderamente. ¿Qué necesitamos verdaderamente, verdad? Y si no lo necesitamos todo, ¿a qué estaríamos dispuestos a renunciar? Para que no hubiera tanta contaminación y tuviéramos tal. Y sobre eso hay que pensar, hay que reflexionar. Y por eso en el Congreso hemos hablado de una pedagogía de la responsabilidad, para saber qué mundo queremos de convivencia, en el cual todos tengamos unos bienes suficientes para poder vivir, pero que unos no tengan mucho y ayuden a contaminar y a destruir el ambiente y a crear circunstancias que pueden en el futuro ser muy graves, como los del efecto invernadero. Muchas gracias. Toma, ¿dónde estás? Espero que toda la contaminación se acabe y espero que nuestro planeta sea mejor de lo que está, porque nosotros no nos damos cuenta de que nosotros lo estamos contaminando, pero sí contaminamos un montón, sobre todo todo el mundo. Y aparte, la contaminación viene de los coches, la gente que está trabajando, las fábricas y todo el humo que sale. Y bueno, espero que eso todo se acabe pronto para que este planeta esté limpio y que nadie pues se muera más de todo lo sucio que está esto. Y bueno, pues espero que todo mejore. Gracias. Bueno, pues yo lo que quiero aportar es que debería ser más cotidiano esto de no contaminar y de ser respetuosos con el medio ambiente. Pues estamos causando que, como hemos hablado antes, el aire esté contaminado y vamos a llegar a un punto en el que vamos a
el que vamos a tener este mundo realmente contaminado, porque si seguimos así, esto es solamente un 5%. Pues yo espero que os haya gustado nuestra presentación y que ahora os hayáis concienciado con que estamos explotando nuestro planeta y que, por favor, nos ayudéis a parar todo lo que estamos haciendo. Y pues yo también quería como agradeceros que hayáis venido y eso. Pero no sé si sabéis, espero que ya lo sepáis, que incluso las bicis, que parece que no contaminan, también contaminan. Porque las bicis están hechas, las bicis se hacen en fábricas. Las fábricas contaminan y pues todo contamina en esta vida. Lo que menos pensemos que contamina, contamina. Todas las personas que fuman contaminan. Y además al fumar se están haciendo un daño físico. Y pues no quiero aportar nada más. Como dijo mi compañera, fumar también está haciendo unos grandes daños. Fumar, aparte de hacer daño a las personas que fuman, también hacen daño al exterior y todo, ya que... Vamos, ¿qué quiero decir con esto? Que a la vez que están contaminando de cualquier forma, al haber tantas formas de poder contaminar, hacemos que este planeta cada vez se vaya peor. Entonces, es posible que al final el planeta se haga inhabitable, lo cual yo creo que nadie quiere y que deberíamos hacer más esfuerzo para poder hacer que este planeta esté limpio y que no haya ningún problema de contaminación ni nada de este estilo. Algo que se me olvidó aportar en mi conversación de antes era que, aunque no parezca que si nos concienciamos a nosotros, parece que somos uno, pero si vemos a las demás personas que no quieren contaminar, que quieren ver este planeta fluir, somos más de 1000. Y lo que quiero que sepáis todos es que el contaminar está mal y que, como dijo mi compañera, sí que es verdad que lo que menos pensamos que contamina es lo que puede que más contamine. Bueno, y otra cosa que se me olvidó decir antes, espero que la contaminación se acabe pronto y espero que vosotros, nosotros, todo el mundo, nos ayude a que este planeta, como dijo mi compañero, que esté muy limpio. Más de 1000 personas es lo que quiere que este planeta esté súper limpio, pero para eso nos tenemos que ayudar entre uno al otro para que este planeta se acabe todo ya como está y que sea mejor que como está ahora. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Bueno, pues daros las gracias y yo creo que hay una esperanza muy clara cuando la gente como vosotros tomáis conciencia de este problema y tenéis una conciencia tan clara del mismo. Yo creo que es el mejor camino que tenemos para ya hoy, en el presente, empezar a tomar todos, diríamos, conciencia y responsabilidad de cómo podemos evitar, diríamos, esa especie de proyección tan negativa que es la de la contaminación. Todos contaminamos y todos contaminamos en mayor o menor medida, pero si todos tomamos conciencia que cada vez somos más y sobre todo vosotros, y es un honor que seáis también de aquí, de Asturias, de Gijón, los que trabajáis y reflexionáis de esta manera sobre estos problemas, yo creo que el problema, a pesar de ser muy complejo, el problema tiene salida. El problema tiene salida y podemos tener, yo creo, confianza y esperanza de que lo vamos a ir poco a poco encauzando. Muchas gracias, ha sido un placer teneros aquí en la SIBI. Ya sabéis que esta es vuestra casa y que siempre, diríamos, la SIBI cuenta a través de sus programas pedagógicos
con la juventud, porque saben que son realmente lo que nos permite enfrentarnos de una manera fiable y de una manera futuro a estos problemas y a estos retos que tenemos en el mundo de la bioética. Muchas gracias a todos. Y ahora, como somos esclavos del tiempo y como os decía, tenemos 3 ponencias en esta primera sesión de la tarde, antes del acto de clausura, tenemos que pasar a continuación a ver la intervención de don Santiago Grisolía, de España, de Valencia, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, que nos presenta un vídeo, me parece que es sobre breves consideraciones sobre la ciencia. Es un honor también el poder contar desde vuestra juventud con la experiencia de uno de los científicos, diríamos, más sobresalientes que tenemos en España, como es el profesor Santiago Grisolía, que nos acompaña en esta tarde a través de su intervención. Cuando puedan, conecten con... Muy buenos días a todos. No podía dejar de estar presente en un congreso de la Sociedad Internacional de Bioética que preside mi buen amigo Marcelo Palacios, y menos si está dedicado a la memoria de nuestra querida amiga Margarita Salas. Este congreso es un ejemplo de constancia y esfuerzo, pues como muchos otros actos tuvo que ser propuesto por la pandemia y reconvertido a un acto telemático. Un ejemplo de lo que propone la Unión Nacional de las Tecnologías para proteger la salud y el medio ambiente. Un objetivo que solo puede lograrse desde la excelencia. Una excelencia que tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como las universidades españolas demuestran cada día pese a la falta de financiación adecuada. Ahora, la Fundación A3 Media reclama que destine a ciencia el 2% del PIB. Margarita Salas, su discípulo y catedrático de la Universidad de Oviedo, Carlos López Otín, el finado doctor Barluenga y yo mismo, entre muchos otros científicos, hace días que queríamos que llegara al 3%. Él sería capaz de proveer el desarrollo de líneas de investigación de vanguardia que en España avanzan debido al esfuerzo y la ilusión de unos científicos que dan su trabajo sin esperar beneficios. Ahora, a los retos de siempre para mantener la calidad de las investigaciones, se une el impacto que este cambio climático de origen humano está ocurriendo, que tanto a las sequías, las tormentas y otros mecanismos del destrozo de la naturaleza que conocemos parece razonable. Último de la pandemia nos confina. Esto es la ilusión de este congreso por el que tanto alabo al doctor Palacios y al equipo que compone su cometido científico de tal. Les deseo que el congreso sea un éxito y que alcance las conclusiones que puedan extenderse
a toda la población, aunque sean relevantes las decisiones que tomemos ahora respecto al futuro que lograremos. Ese mismo han debido pensar en la Casa Real, ya que sus majestades han aceptado la presidencia de honor del Congreso. Como sus majestades, a mí me une un profundo cariño a Asturias, preservado por gratos recuerdos de muchas de ellas, de sus gentes y paisajes que me mostró muchos años el doctor Severo Ochoa. Pero luego he mantenido amigos con los que he compartido los días de reflexión y ciencia gracias a los cursos de verano de la Universidad de Oviedo, iniciados por el doctor Teodoro López Cuesta como rector, o las visitas a la sede de la SBI en Gijón, en el antiguo Instituto de Puericultura de la ciudad, al que todos llamamos con afecto, cariño, la gota de leche. Pero esto no es la razón de mi participación en el Congreso, aunque a mí me bastaría. Hoy más que nunca es imprescindible la ética para afrontar la utilización de la ciencia, porque realmente mi amigo Isaac Asimov estaba en lo cierto cuando dijo: el aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne de sabiduría. Así que la Sociedad Internacional de Bioética es más necesaria cada día para ayudarnos a reunir la sabiduría de emplear bien los avances que conocemos. Un saludo. Por esta intervención en el Congreso, en un sitio como la SIBI, que siempre te tenemos con nosotros y que nos has compartido, diríamos, como miembro del Comité Científico desde la fundación del mismo. En este momento pasamos a ver si ya está preparado el tercer ponente de la conferencia de clausura, que es el profesor Volney Garrafa, desde Brasil, Volney, el coordinador de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia, y cuyo tema para la conferencia de clausura de esta tarde es el de la bioética y el uso de nuevas biotecnologías en medicina y medio ambiente. Avanzar sin agredir. Yo no sé si está preparado, me parece que sí, Volney. Garrafa, es un placer el poder tenerte también aquí en un día como hoy. Más nos gustaría tenerte de forma presencial, pero es un placer igual tenerte de forma virtual, como es este congreso. Buenas tardes, Volney, cuando quieras. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Un abrazo fuerte a todos los amigos de Gijón. Desafortunadamente no podemos estar juntos. Un abrazo muy afectuoso al doctor Marcelo Palacios y congratulaciones por la actividad siempre tan importante. Un honor estar aquí con ustedes. Con sus queridos amigos, con el querido profesor Santiago Grisolía, eminente investigador, querido amigo del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, del que tanto hemos aprendido. Gracias, querido Santiago, querido amigo, inmenso investigador, orgullo de este país, premio de investigación científica. Para nosotros es un profundísimo honor que estés en este congreso en el momento de clausura final, que culminará con la excelente intervención de nuestro querido amigo, dilecto, Volney Garrafa, de la Universidad de Brasilia,
Querido Volney, estoy emocionado de verte, de tenerte aquí con nosotros en la clausura de este congreso. Cuántas peleas hemos tenido en pro de la bioética, cuánto hemos ido por aquí y por allá divulgando esta nueva forma de entender la vida y el conocimiento científico, ¿verdad?, desde la perspectiva del equilibrio entre el avance científico y la coordinación y el respeto de los derechos humanos. Te deseo la mejor intervención posible y a los dos os mando un fortísimo abrazo. Sed bienvenidos al Congreso, al que dignificáis con vuestra presencia. Muchas gracias. Yo é que agradeço al caríssimo Marcelo y a todos los amigos de la CIB, de Gijón, de España y los que nos acompañan. No sé si ya puede empezar la conferencia, caro Marcelo. ¿Qué dice? Que se puede empezar. Sí, puedes empezar ya, por supuesto, Volney. Perfecto. Entonces, mi presentación va a tener un preámbulo, una introducción y dos puntos básicos. Uno al respecto de los límites y el segundo al respecto de la responsabilidad. Los avances logrados por el desarrollo científico y tecnológico y los campos de la biología, la salud y la vida, especialmente en los últimos 50 años, han colocado a la humanidad en situaciones inimaginables hasta hace poco. Hay noticias diarias de diferentes partes del mundo que informan sobre el uso de nuevos métodos de investigación o técnicas desconocidas, el descubrimiento de fármacos más efectivos, el control de enfermedades consideradas fuera de control. Si por un lado todos estos logros traen renovadas esperanzas de mejorar la calidad de vida de las sociedades humanas, por otro crean una serie de contradicciones que deben ser analizadas responsablemente con miras al equilibrio y bienestar futuro no solo de la especie, sino también de la supervivencia misma del planeta. En este sentido, es fundamental que la importancia de la ética de la responsabilidad científica, social y planetaria quede registrada desde el inicio de mi presentación entre las preocupaciones que envuelven todo este contexto, incluyendo la temática relacionada con los límites de la ciencia. Estos dos temas, la ética de la responsabilidad y el tema de los límites y la manipulación de la vida, son fundamentales en la agenda de discusiones en este principio de tercer milenio que estamos ahora empezando. A partir de los marcos epistemológicos de la bioética, mi presentación entonces abordará el tema desde estos dos prismas en este orden. Primero, manipulación de la vida, limitar o controlar la investigación. Y segundo, la ética de la responsabilidad científico-tecnológica, social y también medioambiental. Tanto la discusión sobre los límites o el control sobre la manipulación de la vida humana y planetaria, así como la defensa de una ética de la responsabilidad en el tratamiento de los sujetos sociales y del propio ecosistema planetario, son fundamentales para el bienestar futuro de la humanidad en la discusión sobre el descubrimiento y uso de nuevas biotecnologías en el campo médico-biológico. Entonces voy a empezar con un preámbulo de lo que nosotros comprendemos hoy día, del siglo XXI, del año 2021, por bioética, que no es la misma cosa de la bioética inicial de los años 80, 90. Entonces, inicialmente es necesario registrar un esclarecimiento sobre el estatuto epistemológico de la bioética, sus fundamentos, sus bases conceptuales. La bioética no llegó al contexto académico internacional basada en prohibiciones, en límites o vetos, mucho menos en la necesidad que algunas personas ven de que todo sea regulado, codificado, legalizado. Por el contrario, basado en la inter y transdisciplinaridad, en la secularización irreversible de las costumbres humanas y de las culturas, y en la necesidad de respetar el pluralismo moral, la pluralidad de ideas que se vive en las sociedades modernas, lo que cuenta hoy día es el deseo libre, soberano y consciente de los individuos y de las sociedades humanas
siempre que las decisiones no lo hagan invadir la libertad y los derechos de otras personas y otras sociedades. La modernidad de la bioética consiste precisamente en liberarse de los paternalismos que se confunden con beneficencia. Históricamente, la humanidad ha llevado el peso del maniqueísmo entre bien y mal, el correcto y el incorrecto, el justo y el injusto. Para la bioética laica, lo que es bueno, correcto o justo para una determinada comunidad moral puede no ser bueno, correcto o justo para otra comunidad moral, ¿no? Ya que sus moralidades pueden ser muy diversas de acuerdo con sus culturas. De esta forma, en lugar de guiarse por prohibiciones, por vetos, limitaciones, normas o incluso por mandamientos, ella, la bioética, debe actuar afirmativamente, positivamente, generosamente, constructivamente. Por eso, para ella, para la bioética, la esencia es la libertad. Sin embargo, un compromiso con responsabilidad con las consecuencias de sus decisiones. Actualmente, la bioética se presenta como la búsqueda de un comportamiento responsable por parte de aquellas personas que deben decidir sobre tipos de tratamento, investigación, diferentes formas de vida u otras formas de intervención en relación con la humanidad misma y el ecosistema terrestre. Habiendo descartado en nombre de la objetividad cualquier forma de subjetividad, sentimientos o mitos, la racionalidad científica no puede, por sí sola, sentar las bases de la bioética. No solamente racional, racional, racional. Hay la emoción. Además de la honestidad, el rigor científico o la búsqueda de la verdad, requisitos previos para una buena formación científica, la reflexión bioética presupone algunas cuestiones humanas y planetarias que no están incluidas en los planes de estudios universitarios tradicionales y burocráticos muchas veces. En el sentido amplio del concepto que se pretende dar a la bioética, sus verdaderos fundamentos solo se pueden encontrar a través de acciones inter- y transdisciplinares, que incluyan, además de las ciencias biomédicas y sus interconexiones, también y especialmente cada día más las ciencias sociales y las ciencias ambientales. Como quedó claramente establecido en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, promulgada y homologada en París en 2005, con sus 28 artículos, siendo 15 de ellos principios, y no solamente 4, como se creía. La ya mencionada velocidad de los avances científicos y tecnológicos requirió que las diferentes áreas de conocimiento involucradas con fenómenos relacionados, además de intervenciones sobre la naturaleza, se adaptaran a la nueva realidad. Y la bioética, tan joven, no pudo evitar de incorporar en su campo de trabajo esa generosa propuesta de expansión conceptual que va de los temas exclusivamente biomédicos y biotecnológicos, a los cuales básicamente se dedicaba ella en el pasado, mas también para los temas sociales, sanitarios y ambientales, cambiando definitivamente la agenda bioética internacional del siglo XXI para más allá entonces de los 4 principios tradicionales. Dentro de este nuevo contexto, promulgado y orientado por la UNESCO, la filosofía se vio obligada repentinamente a moverse con una agilidad compatible con la evolución de conceptos y descubrimientos y con los consiguientes cambios que comenzaron a producirse en la vida cotidiana, en las personas y en las comunidades. Parámetros morales secularmente estancados llegaron a ser cuestionados y transformados, generando la necesidad de establecer nuevos referentes éticos que, por su vez, requieran de la sociedad disposiciones legales pertinentes a esta nueva realidad. Ante la ruptura de la desgastada polarización, el maniqueísmo entre lo que es bien y lo que es malo, ya que lo que es bien para uno puede no ser bien para otro. De esta forma, los conflictos que se generan entre el progreso biomédico, los derechos humanos y el futuro equilibrio planetario son cada vez más frecuentes y delicados. En algunos momentos, el frágil límite que separa estas 3 situaciones
ya se ha roto, incluso sin escrúpulos, muchas veces. Todos esses variados temas, portanto, que vão desde os dilemas éticos que enfrenta o administrador de saúde ante a asignação de fondos insuficientes para atividades essenciais, hasta problemas generados por la aplicação de tecnologia de punta, são hoje objeto da bioética. Uma bioética mais generosa, mais ampliada, não? Que em poucos anos de vida ampliou substancialmente seu campo de estudo, de ação e de influência. A discussão bioética, então, aparece para contribuir em la búsqueda de respostas equilibradas ante os conflitos deste terceiro milênio que recém começa. Estamos no ano, perdone, 21, estou um pouco resfriado, um pouco gripado, desculpe. Então, entro no primeiro tema, propriamente dito, o uso de novas biotecnologias em medicina e o tema de los límites. Devemos limitar ou solamente controlar as novas biotecnologias? Vamos discutirlo. O tema da manipulação da vida, seja animal, seja humana, se pode contemplar desde diversos ângulos: científico-tecnológico, político, econômico, social, jurídico, moral. E respeito à pluralidade moral observada ao início deste milênio, requer que o estudo bioético contemple, em la medida de lo possível e de forma transdisciplinar, todas essas probabilidades. Com respeito à vida futura do planeta, não deveria haver regras estritas ou límites exatos que estabeleçam hasta onde podemos e hasta onde devemos chegar. Para justificar esta posição, convém ter em conta alguns argumentos de Edgar Morin sobre os sistemas dinâmicos complexos. Para Morin, o paradigma clássico basado no suposto de que a complexidade do mundo, de los fenômenos, deve resolver-se a partir de princípios simples e leis generais, já não é suficiente para considerar que, por exemplo, a complexidade da partícula subatômica, a realidade cósmica ou o progresso técnico e técnico-científico no campo biológico. Mientras que a ciência clássica disolvió a aparente complexidade de los fenômenos e se centrou na simplicidade de las imutáveis leis de la natureza, surgiu o pensamento complexo para afrontar a complexidade de lo real. A realidade é sempre complexa. Não significa complicada. Complejo não tem que ser complicado. Pode ser simples, pero complejo, em sua complexidade. Confrontando, então, as paradoxas do ordem, do desordem, de lo singular e de lo general. Em certo modo, incorpora o azar e lo particular como componentes da análise científica e se situa ante o tempo e ante a los fenômenos. Segundo Hans Jonas, o tema da liberdade da ciência ocupa lugar único no contexto da liberdade de la humanidad. Es una pregunta muy aguda, ¿no? ¿La ciencia debe ser libre o debe ser controlada? Y esto no está limitado por el posible conflicto con otros derechos. Para Hans Jonas, sin embargo, el observador atento percibe una secreta contradicción entre las dos mitades de esa afirmación, o sea, libertad y ciencia. Porque a posição especial alcançada no mundo graças à liberdade da ciência significa uma posição externa de poder e possessão, mientras que a pretensão de liberdade para investigar, junto com o conhecimento, está separada da esfera da ação. Porque na hora de actuar, ou seja, Jonas separa ciência de tecnologia e defende uma ciência livre, uma vez, sempre que desarrollada de maneira ética, e uma tecnologia, ou seja, a aplicação do conhecimento, a aplicação da ciência, esta sí controlada. ¿Por qué entonces, como habla Jonas, a la hora de actuar, toda la libertad tiene sus barreras en la responsabilidad, en las leyes y en las consideraciones sociales? O sea, ciencia libre, tecnología controlada, aplicación tecnológica. É interessante essa proposta de Jonas, com a qual eu simpatizo muito. De todos os modos, segundo ele, sea útil ou inútil, a liberdade da ciência é um direito supremo em si mesmo
incluso una obligación, al estar libre de todas y cada una de las barreras. Al abordar el tema de la ética para la era tecnológica, Casals afirmó que se trata de lograr un equilibrio entre el poder extremo de la tecnología y la consecuencia de cada uno, así como de la sociedad en su conjunto. Los avances tecnológicos siempre hacen referencia a la libertad, responsabilidad individual, así como al cuestionamiento ético de los involucrados en el debate, especialmente de quienes lideran la toma de decisiones. Segundo lo ya dicho, para las personas que defienden el libre desarrollo de la ciencia, aunque de forma responsable y participativa, no es fácil vivir en paz con expresiones que establezcan algo que significa límites. A mí realmente no me gusta la palabra límites. El tema, sin embargo, es difícil de analizar y de resolver. Por eso, hasta encontrar una expresión o una suficiente iluminación moral, llamo yo, que se adapte mejor a mis intenciones exactas, prefiero utilizar la palabra límites entre comillas, intentando con este artificio, seguramente frágil, expresar mi dificultad sin abdicar de mis posiciones. Yo sé que es una palabra delicada, limitar la ciencia, pero hay alguna cosa que hay que controlarla, ¿no? Entonces, utilizo esto entre comillas de una manera un poco frágil. Por tanto, es necesario empezar a discutir categorías o referencias más amplias que, sin ser cuantitativas o limítrofes, en esencia, puedan aportar aspectos conceptuales y prácticos con relación al respeto del equilibrio multicultural y el bienestar futuro de la especie humana y del propio planeta en su integralidad. Y ahora la segunda parte, la ética de la responsabilidad biotecnocientífica, social y ambiental. Ya definí mi posición sobre el tema de los límites y la aplicación de las nuevas biotecnologías, las descubiertas en medicina. Y ahora, la parte de la responsabilidad. Para algunas personas, en este momento histórico que atraviesa la humanidad, existe el peligro que la técnica llegue a dominar el mundo, la sociedad y la naturaleza, sin mediación científica y anulando prácticamente los conflictos sociales. Los posibles cambios genéticos, vegetales, animales y humanos, ya han alterado irreversiblemente el curso de la historia. La historia, que en palabras del sociólogo francés Lucien Fes tenía una narrativa larga, es reemplazada por narraciones pequeñas, más cortas, más breves, fragmentadas. La historia hoy entonces tiene narrativas fragmentadas. Contradecir la teoría simplista de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, la ingeniería genética, las técnicas reproductivas, la nanotecnología o los medicamentos de la última generación, entre otros procedimientos biotecnológicos científicos, nos devuelven una nueva historia. Estas nuevas tecnologías nos están proporcionando las maravillas de una nueva historia, que tenemos que aprender a controlarlas, a regularlas con responsabilidad. Se trata, por lo tanto, de superar el agotamiento de los mitos, el envejecimiento irreversible del mundo y de las personas, y devolver a lo fundamental, la esencia de nuestra vida. Frente al fracaso de la historia y la precariedad de nuestro paso terrenal, solo la ideología y las decisiones humanas tienen la capacidad de recrear la imagen del eterno retorno y de la eterna permanencia, en la búsqueda de nuestra inmortalidad como especie, en mega protesta contra la fragilidad de nuestra transitoria condición social y humana en esta tierra. Hans Jonas, una vez más, fue uno de los pensadores del siglo XX que más claramente detectó la expiración de los términos en los que tradicionalmente se expresaban cuestiones dirigidas por la ética al progreso tecnocientífico. Aquí, comillas de Jonas, seguimos discutiendo la técnica desde el punto de vista de visión de la verdad antropológica, ya sea en la dirección de la realización del verdadero significado de lo humano o, al contrario,
en el sentido de que constituye la negación misma del ser humano o de la naturaleza. O sea, hay una contradicción muy fuerte. Ahora bien, la técnica no puede ser ni éticamente sumisa, pero tampoco histéricamente dominadora o dominante. Hay que controlar todo esto con responsabilidad. En otras palabras, las cosas que debemos evitar con todas las fuerzas deben estar determinadas exactamente por esas otras cosas que debemos preservar con todas las fuerzas. O sea, regular, preservar, controlar y avanzar. Una filosofía de la naturaleza debe articular el es científicamente válido con el debe de los mandatos morales. Entre los grandes problemas prácticos de la bioética está la dificultad de trabajar la relación entre la certeza de los beneficios y la duda sobre los límites. O sea, tenemos esa contradicción, la certeza de los beneficios, pero dudas sobre los límites. ¿Hasta dónde debemos avanzar? ¿Hasta dónde trabajar la investigación? Sobre lo que debe controlarse y sobre cómo se debe suceder. Y es precisamente en esa frontera tan insegura, que tiene tan poca iluminación ética y moral, que con generosas dosis de buena voluntad nos enfrentaremos con la virtud de la prudencia. O sea, en el oscuro, mejor caminar despacito. Donde hay poca luz, caminar despacio, con prudencia. Aunque algunos críticos... Hablo aquí de ingeniería genética, nuevas tecnologías reproductivas y todas esas cosas que pueden mover el DNA nuestro, la propia origen de la vida de una manera irreversible. Entonces hay que tener cuidado, pero no hay que temer también los avances. Este es mi discurso, entonces. Aunque algunos críticos radicales, principalmente del fundamentalismo religioso, consideran que la mayoría de los avances de la ciencia son peligrosos, ¿no? Es imposible imaginar la estructura biológica y social actual como eterna e inmutable. Como dijo el rabino Henry Sobel durante un encuentro internacional sobre clonación y transgénicos, promovido por el Senário brasileño hace algunos años y que yo tuve el honor y el placer de participar. Habló Sobel: la naturaleza es imperfecta, crea imperfecciones biológicas en el ámbito vegetal, animal y humano. Es papel de la ciencia, por tanto, arreglar esas imperfecciones de la naturaleza, ¿no? O sea, bonita frase esa de Sobel. Uno de los compromisos de la ciencia, por tanto, es gestar el futuro, anticipándolo a través de descubrimientos que realmente brinden beneficios y seguridad a la especie humana. La mutabilidad de la sociedad y el mundo es una certeza, muda el mundo. La cuestión central radica en establecer el límite o el punto concreto de hasta qué punto y en qué momento deben producirse los avances de la ciencia. En la sociedad planetaria tecnológica de alto riesgo, que es la nuestra, no se puede privilegiar el bienestar de tal o cual grupo, sino la supervivencia, la calidad de la vida y la integridad de la especie humana como un todo. En este momento histórico, el hombre está abierto a la responsabilidad y al riesgo. Está llamado a ser consciente de sí mismo y de sus descendientes, a mostrar respeto por la totalidad del mundo natural y a convertirse por todo esto, el ser humano, no en el idealismo de la conciencia, sino en la elección de la acción, el guardián del propio ser. Somos nosotros los responsables. Esto es más una vez a Hans Jonas. Y ahora me voy más para la parte final de la discusión. Tenemos que avanzar, pero con control, con prudencia. Es prudente que la humanidad reflexione cuidadosamente al respecto de los signos anteriores sobre el principio de la responsabilidad científica y social y la aparente impotencia de la ética y de la filosofía contemporáneas frente a este ser humano tecnológico, especialmente en relación a los problemas y contradicciones que la humanidad hoy se ve obligada a enfrentar
Para Jonas es necesario que la racionalidad ética avance con la misma velocidad que el progreso científico y tecnológico. Aunque no utilice la expresión ética práctica o ética aplicada, Jonas afirma que la filosofía puede decir varias cosas concretas. ¿Qué tipos de formas de vida son mejores que otras? ¿Qué cosas traen beneficios o daños? Segundo él, el progreso moral colectivo se puede evidenciar de tres maneras. Primera, a través de la legislación de los estados modernos. Segundo, en ciertos valores que están incorporados en los códigos de las leyes. Y tercero, en el comportamiento público de las personas. Buscando sintetizar un poco de lo dicho hasta ahora, es necesario, por un lado, que no dejemos de invertir en el desarrollo biotecnológico. Y por otro lado, ante las dudas y las incertidumbres, es fundamental que exista un control prudente sobre estas noticias, sobre estas novedades. Sin embargo, la historia reciente, especialmente en lo que respecta a los campos de la investigación con el ser humano y el respeto por el equilibrio ambiental, nos muestra que la acción humana ha sido mucho más agresiva y degradante que constructiva. Y, desafortunadamente, más destructiva que constructiva. La acción humana sobre la naturaleza, especialmente. En ese sentido, parece que estamos ante la necesidad de cambiar no solo algunos viejos paradigmas tecnocientíficos, sino también algunos compromisos y responsabilidades sociales, lo que no significa necesariamente la disolución completa de los valores ya existentes, sino su transformación y adaptación a una nueva realidad. Debemos pasar de una ciencia éticamente libre a una ciencia éticamente responsable, de una tecnocracia que domine la humanidad a una tecnología que esté al servicio de esta humanidad, de una democracia jurídico-formal a una democracia real, ¿no? que concilie libertad y justicia, ¿no? Esto es un poco de Hans Küng, un filósofo y teólogo alemán. Sin embargo, estas transformaciones son difíciles de llevar a cabo, ya que la resultante moral de la modernización no ha logrado articular la agenda moderna de la autonomía con la idea y el ideal aristotélico de la felicidad, poniendo en riesgo, en peligro, la supervivencia misma del planeta en su conjunto. La consecuencia de esta alianza entre ciencia, técnica y economía, en un contexto de liberalismo político y capitalismo, trajeron sí, progreso, desarrollo, riqueza y libertad política, pero desafortunadamente solo para una pequeña parte del mundo, generando pobreza, subdesarrollo y desigualdad para por lo menos las otras 2/3 partes. Salvat, a pesar de traicionar su desencanto con las dificultades actuales, intentó escalar el problema entre la necesidad y la imposibilidad de basar la ética en la era de la ciencia y la tecnología. De este sombrío diagnóstico de Salvat nacen inquietudes éticas como a de Karl Rothapel, en el sentido de que moral es dependiente de la racionalidad estratégica instrumental, del decisionismo, del irracionalismo subjetivista o del pragmatismo, son incapaces de afrontar los desafíos, es decir, de fundamentar las verdaderas bases de una macroética de la responsabilidad solidaria y planetaria. No logramos. Estamos ahí con COVID, estamos con quemas en las florestas y sigue. Sabemos que hace daño, los países desarrollados saben, pero siguen poniendo poluentes en el mundo, ¿no? Es lamentable. Volviendo a Jonas, y ya estoy en el final, conviene recordar el pasaje en el que analiza que la libertad de investigar está exactamente en el hecho de que la actividad de investigar, junto con el conocimiento, debe estar separada de la esfera de la acción. O sea, investigar es una cosa y aplicar la tecnología a la acción es otra. ¿Por qué concluye Jonas? A la hora de actuar naturalmente, toda libertad tiene sus barreras
y la responsabilidad en las consideraciones finales, vuelvo a repetir. Si la ciencia como tal no puede ser calificada ética o moralmente, puede calificarse, sin embargo, por el uso que se hace de ella, cómo se utiliza la ciencia, los intereses a los que ella sirve y a las consecuencias sociales de su aplicación, ¿no? ¿Cuántos medicamentos son hoy inventados, nuevos y que no son nuevos? Son similaridades de competitividad comercial y utilizan sujetos de investigación para nada, para ganar dinero, ¿no? Entonces, también se incluye en esta agenda el tema de democratizar el acceso de todas las personas, indistinta y ecuánimemente, a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, a los descubrimientos y a las invenciones. En ese sentido, me parece indispensable agregar a la discusión algunas referencias que tocan las fronteras del desarrollo, sin necesariamente limitar ese desarrollo, refuerzo una vez más, ¿no? Además de la pluralidad de valores morales, responsabilidad y prudencia, ya mencionadas, es políticamente conveniente agregar la equidad, o sea, la distribución ecuánime de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, y la justicia en la distribución de beneficios, además de participación y control social en el campo de la democracia participativa y de los derechos humanos. Y aquí, dos párrafos finales de consideraciones finales. Dado lo anterior y el desafío que plantea la temática oficial en este 11º Congreso de la CIVI, que me da el honor de estar participando, junto con mi querido amigo Marcelo Palacios, amigo de tantas luchas y de tantos tiempos. Es un honor estar aquí. Entonces, dado este desafío sobre el uso de nuevas biotecnologías en la medicina y el medio ambiente, nos queda dirigir el nuestro hacer con equilibrio y prudencia, teniendo en cuenta los conceptos de responsabilidad, control y equidad, aquí presentados entre los estrechos límites de aquellas cosas que son necesarias y de aquellas cosas que son posibles de ser hechas. La rápida y sofisticada intervención biotecnocientífica, muchas veces acelerada, ¿no? En un entorno no solo natural, sino también cultural y político, atravesado por apasionados actos de voluntad y elección, es tan humana como la ética. Todas esas cosas son humanas como la ética es humana. ¿Con la qué? Con la ética que en este pie se puede y se debe entablar un diálogo. Entonces, hay que establecer un diálogo entre las biotecnociencias y la ética, indispensable. Y en los casos extremos, en los que no sea posible consagrar el diálogo, es fundamental que la referencia concreta del acto se guíe por los límites más avanzados de la ética y de la bioética. Uno de los problemas relacionados con todo el tema aquí discutido no está en el uso o aplicación de nuevas tecnologías médicas, como yo dije, sino en su control. Control caso a caso y debidamente contextualizado de cada una de estas novedades. Y este control, entonces, que es público, de los organismos públicos, debe tener lugar a un nivel diferente a los planes científicos y tecnológicos. El control, entonces, no es técnico, no es, el control es ético. La cuestión que se pone no es que no voy a hacer porque no puedo hacer. Hoy ya podemos hacer prácticamente todo. El límite es ético. Yo no voy a hacer porque no debo hacer. Este límite no debo perpasar porque voy a traer grandes problemas futuros para las generaciones futuras. Vale a pena recordar que la ética sobrevive sin la ciencia y sin la técnica. Su existencia no depende de ellas, ¿no? No, la ética no depende de la ciencia y de la técnica. La ciencia y la tecnología, sin embargo, no pueden prescindir de la ética. De lo contrario, se convertirán en armas desastrosas para el futuro de la humanidad en manos de minorías poderosas y o maliciosas. Y aquí termino la conclusión. El X, no sé si el quid o el X de la cuestión, por lo tanto, radica en el hecho que dentro de una escala hipotética de valores vitales para la humanidad, la ética ocupa una posición diferente en comparación con la ciencia y en comparación con la pura técnica. La posición de la ética no es ni anterior ni posterior.
não, nem superior e nem inferior. É simplesmente diferenciada. Además de sua importância qualitativa, no caso, a ética serve como um instrumento preventivo e prudencial frente a los abusos presentes e futuros que podem trazer ganâncias abusivas a uns poucos em detrimento da aniquilação e sofrimento da maioria das sociedades e do desequilíbrio do planeta. Era essa, então, queridos amigos da Sociedade Internacional de Bioética, o mensagem que eu deixei para vocês com muito honor de ter participado na conferência de clausura deste importante evento. Muitas graças uma vez mais, meu querido amigo, nosso presidente, Dr. Marcelo Palacios. Obrigado também, graças a Jesus González, viejo amigo de tantos anos de lutas e acompanhando sempre os avanços da CIB. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Bonley. Como era lógico, una conferencia de clausura excepcional y que toca de lleno el tema central de nuestro Congreso, el uso responsable de las biotecnologías. Y esas tensiones siempre existentes entre dialécticas, entre la ciencia, la ética, el saber distinguirlas y ver realmente todo ese conjunto, diríamos, de encajes que necesitamos. Yo no sé si en este momento hay alguna pregunta por la red. Bueno, entonces, como acto de clausura, ya están las autoridades pendientes, diríamos, de cerrar este acto de clausura. No tengo nada más que darte las gracias y decirte en nombre de la CIBI y de todos que ha sido un placer el tenerte en esta conferencia de clausura. Vamos a dar paso a continuación al acto de clausura del 11 Congreso Mundial de Bioética. Muchas gracias, Bonley. Sí. Buenas tardes, señora alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y presidenta de la Fundación CIBI, señor presidente de la Junta General del Parlamento, de la Junta General del Principado, nuestro Parlamento. Llegamos a la parte final de este congreso que ha movilizado personalidades de todo el mundo y personas muy cercanas y niños muy cercanos a nosotros, preocupados por la problemática que nos ha llevado al título del Congreso en sí mismo, que es establecer un compromiso mundial sobre el uso racional de las biotecnologías en medicina y medio ambiente, en la línea de proteger al ser humano en relación a los derechos humanos. La utilización de determinadas biotecnologías, algunas de ellas que son emergentes, especialmente en la medicina y en el medio ambiente, tales como el trasplante de órganos, del cual se ha hablado aquí en relación con la adquisición y la adquisición ilegal, la bioingeniería, la biología sintética, los alimentos modificados genéticamente, la transgenia, la clonación animal, humana, interespecífica o terapéutica, la reprogramación celular con fines reproductores, la nanotecnología para tratamientos en clínica, la producción de vacunas de medicamentos de vanguardia específicos o fundamentalmente la edición de genes conocida como CRISPR, que puede dar lugar por mecanismos sencillos de manipulación del genoma a la modificación de cualquier especie, incluida la especie humana. Y por eso, en este sentido, se hace absolutamente indispensable la información fiable a la sociedad de esas actividades científicas. Leo algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en este Congreso. El debate público sobre las mismas, esto es un requisito elemental que no debe perderse nunca. El registro mundial y también nacionales, por supuesto, de acceso general sobre cuántos procesos se están realizando en el avance científico, que no necesariamente tiene que interpretarse siempre como progreso. La valoración de los riesgos y beneficios, considerando siempre el principio de precaución, sin apriorismos por intereses diversos,
sean científicos o industriales, comerciales, individuales, grupales o nacionales, y el control científico, social y político precisos para garantizar que estas biotecnologías sean seguras, eficaces y éticamente aceptables, requisitos que en ocasiones no se cumplen pese a lo establecido en documentos internacionales como las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre el genoma y los derechos humanos, sobre la ciencia y el uso del saber científico, sobre la bioética y derechos humanos, sobre la Declaración de la ONU sobre la clonación, sobre la Convención del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y la Biomedicina, conocida también como Convención de Asturias de Bioética, de la que me cupo el honor de ser proponente y ponente a lo largo de 10 años, así como otros documentos al que además fue abierta la firma en Asturias, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o Tratado de Niza en vigor de 2003, u otros documentos de la UNICEF. Pero en muchas ocasiones los incumplimientos de lo establecido en estas normas para proteger la buena aplicación y el rigor científico tanto en el ser humano y también en los animales no se cumplen y nos encontramos con hechos consumados indeseados. Y precisamente las deliberaciones que hemos hecho aquí son precisamente para que se llegue a un compromiso que, con independencia que en su momento pueda haber una legislación de carácter global en relación con la protección de los seres humanos y de la naturaleza en la aplicación de estas tecnologías, que en cualquier caso pues pueda servir para que ese compromiso vaya como un establecimiento moral. Se dice, y sobre todo con el problema de la pandemia que hemos sufrido, esa tragedia que ha asolado pues todos los lugares de la Tierra, provocando millones de muertos, cantidad de problemas de índole sanitaria, crisis sanitarias insoportables y sobre todo planteamientos de derrumbe económico, de pérdida del poder adquisitivo de las personas, de pobreza, de miseria, etcétera. Contra todo eso es efectivamente necesaria que se vaya produciendo una nueva filosofía existencial. Y en este congreso se habló muchísimo, se habló en muchas ocasiones de la pedagogía y de la filosofía de la responsabilidad. Es necesario que todos seamos conscientes de a dónde puede llegar el ser humano con sus creaciones. Sabemos, en su momento lo dijo Reynaud, el famoso biólogo francés, que los seres humanos, desde que hemos dominado el genoma, nos hemos creído ser dioses antes de haber aprendido a ser verdaderamente humanos, ¿verdad? Y es una sentencia verdaderamente aclaratoria, pero que responde bastante a la realidad. Hemos hablado de 3 temas fundamentales, de uno que va a tener necesariamente su propio ámbito de deliberación, que es la propia pandemia, pero no se dejó de citar la necesidad de que los laboratorios farmacéuticos convoquen todas sus posibilidades económicas o que apliquen inversiones suficientes, al menos las mismas que utilizaron adecuadamente para conseguir las vacunas, para producir medicamentos antivirales que puedan ser útiles en el tratamiento tópico o local, o sea, en las fosas buconasales de la COVID-19. Pues no en vano, es una enfermedad que penetra, el virus penetra por la nariz y la boca y ahí permanece unos días. Pues ahí hemos pedido que insistan en la investigación para conseguir aplicar los medicamentos que ya existen, antivirales, en un formato de utilización nasofaríngea o ir a la creación, a la investigación para documentos de vanguardia. En segundo lugar, se habló de la contaminación ambiental. De la contaminación ambiental que en muchas bocas está, que puede ser uno de los elementos que contribuye a que los virus, por decirlo de alguna manera práctica, se desmadren y todos los patógenos y todos los elementos que evidentemente no se rigen por leyes que puedan ser racionales, sino que se movilizan allí donde los aspectos climáticos y la situación ambiental se lo permite con más facilidad. En este orden de cosas, evidentemente, hay que tener mucho cuidado con lo que os planteamos. Realmente uno de los efectos que es más importante y que está más en la mente de los ciudadanos ahora mismo es el efecto invernadero y la posibilidad de que en un momento determinado se produzca un cambio climático con
con situaciones catastróficas. También se trató el tema aquí y algunas ciudades, Gijón también, sufrirían la subida de las aguas por el deshielo y se provocarían situaciones absolutamente catastróficas. Otros países lo pasarían muchísimo peor. Y contra las voces que parecen sesudas y que están fundamentadas, hay otras voces que consideran que no es así. En cualquier caso, la prevención y la precaución es lo que interesa, pero tenemos que tener en cuenta verdaderamente que los efectos contaminantes no solamente lo producen los grandes contaminadores, que son los países más poderosos de la Tierra en general, que contaminan, sino también los ciudadanos contaminamos mucho, sobre todo con elementos que son elementos de bienestar. El bienestar es estar entre bienes, como la misma palabra dice, y entre esos bienes pues es tener casa, coche, alimentos, ir a la escuela, muletas para los niños, zapatitos para ir a hacer deporte, etcétera, etcétera. Y muchos de esos productos son productos derivados de los fósiles que nosotros utilizamos a través del petróleo y otros derivados. Por lo tanto, tenemos que saber todos qué es aquello a lo que nosotros deberíamos renunciar para contribuir a que la contaminación ambiental no sea como es y qué es aquello que nosotros quisiéramos, en definitiva, compartir, ¿verdad? Voy a ser muy breve en el capítulo de agradecimientos porque saben que siempre los hago desde la sinceridad y desde el corazón. Son muchas las entidades que nos ayudaron durante todos estos años a perseverar en nuestro trabajo y a permitir que el Comité Científico adquiriera, y me excuso, adquiriera un prestigio internacional que nadie cuestiona, con personalidades como Santiago Grisolía, Margarita Salas, el propio Gonay Garafa, muchos otros países, de 18 países en concreto. Pero sí hay instituciones que han jugado un papel esencial en que nosotros podamos, no solo en lo que concierne al apoyo económico, a la percepción de fondos para poder realizar esos trabajos y tener un equipo que pudiera hacerlos, dejando por sentado que todos los miembros del Comité Científico y yo mismo, como presidente del mismo, no percibimos ningún honorario en ningún momento por nada. Pero en cualquier caso hay otros gastos y estos proceden de... Pero no son solo los fondos que nos aportan, son los estímulos, es la empatía, el saber que una idea sola no basta para salir adelante, que necesitas que detrás estén empujando con empatía personas de instituciones que creen en la misma cuestión. Y en este sentido, en primer lugar, tengo que citar al Ayuntamiento de Gijón, que desde el principio ha manifestado una convicción de que la SIBI acabaría siendo lo que ya es ahora, parte y raíz de Gijón y de Asturias. Es un bien, algo que los ciudadanos tienen aquí y que seguirá aquí cuando nosotros ya no estemos y vengan otros. Así que muchísimas gracias, alcaldesa, por los que te precedieron. Y también al Gobierno del Principado de Asturias, que desde un principio entró como patrono al patronato de la SIBI. Y también a la Junta General del Principado, que aún no en los términos en que lo hacen otros patronos, sí ha intervenido apoyando estímulos importantes como el famoso premio de investigación que a lo largo de 12 años realizamos y que por las razones sobrevenidas pues ha quedado en suspense, pero que posiblemente en algún momento se considere retomarlo. Hemos recibido también otros apoyos más cercanos, la misma feria, hay que decirlo, es decir, durante muchos años y mucho tiempo, pues han estado ahí, ayudándonos, apoyándonos, estimulándonos. No se puede entender que una obra como es la obra de la SIBI, que se manifiesta en la exposición que tenemos ahí al lado, que ha convocado al primer premio Nobel que por primera vez vino a Asturias, quitando nuestro premio Nobel Severo Ochoa. Nosotros trajimos a los primeros premios Nobel aquí, sin que nos pidieran una peseta, y aquí estuvieron. Y trajimos a representantes de instituciones internacionales como la UNESCO o como el Consejo de Europa, que han venido a estar con nosotros y apoyar nuestro trabajo. Por lo tanto, a estas entidades y a la Fundación Areces, que siendo una fundación de la cual he de decir, yo no conozco personalmente a ninguno de sus miembros,
Ni ninguno de nosotros, me parece, del comité científico los conocen. Y sin embargo, desde hace muchos años son unos valedores económicos importantes del trabajo que realiza la CIVI. Mismamente en la sala hay un vídeo que nos han enviado de sus actividades, lo cual pone de manifiesto que se identifican plenamente con nuestros fines científicos y con la impronta ética que llevan estas actividades. Al comité científico, por supuesto, que han venido, que vienen o suelen venir una vez al año, todo más cada 2 años, a reunirse a Gijón con un orden del día y que vienen desde los países más dispersos de la Tierra, de 18, desde Estados Unidos, Argelia, pasando por Alemania, en fin, países africanos de otra índole, y que vienen aquí, se reúnen con nosotros, están 2 días, dicen que soy un tirano porque los hago trabajar hasta de sábado y los domingos por la mañana, porque claro, tampoco ellos pueden venir, tienen otras actividades y no pueden dejarlas permanentemente, así que vienen los viernes, trabajamos el sábado, parte del domingo y luego se van. Y tienen el orgullo de que en muchas ocasiones el ayuntamiento los recibe. Yo pertenecía a muchas instituciones internacionales y jamás me recibió nadie en ningún sitio. Me pagaban el billete, me pagaban el avión, pero yo iba, venía y me las aviaba. Aquí, sin embargo, estas personas se encontraban con la gentileza y la cortesía de ser recibidos en el ayuntamiento por el alcalde o la alcaldesa e incluso por el presidente del Principado en su momento, cuando vino el famoso investigador Wu Shu-Huang. Eso es un salario fundamental. Es mucho más importante que cualquier otra dieta, porque a estas personas que no necesitan nada de eso les parecía una gentileza propia de una tierra como la nuestra. Así que de eso tenemos que estar agradecidos. Y quiero estar muy agradecido por dónde anda. Siempre se me escapa. Con Beatriz, que es un vector fundamental de la CIVI. Aquí está, sí. Beatriz es bueno, yo casi diría que la CIVI llegó un momento que sin Beatriz no hubiera podido existir. Así es, y no viene al caso que lo expliquemos ahora, pero en cualquier caso es su actividad y su inteligencia y lo que hace posible que la CIVI salga adelante con fuerza y con pujanza. Y también Luis, que se ha incorporado recientemente y bueno, y entre todos estamos aprendiendo lo que es tomar decisiones en conjunto y salir adelante pues con opiniones que compartimos, porque las mías ni son perfectas siempre ni son las correctas y por lo tanto está muy bien que sin que me tiren de las orejas de cuando en cuando me recuerden que hay que hacer trabajo en equipo de esa forma. A todos los patrocinadores y colaboradores, a COFAS, a la Fundación Areces, etc. Al Centro de Profesores y Recursos. Yo siempre dije que si el programa pedagógico de la CIVI sería suficiente para justificar su existencia. Es decir, el ver a los chiquillos aquí de Mar de Niebla y el ver a todos los chiquillos que hemos tenido a lo largo de todos estos años de enseñanza secundaria en la CIVI, en el programa pedagógico, y sobre todo ver a sus profesores, algunos de ellos que no tienen ninguna necesidad de hacer eso porque ya tienen una edad determinada, y sin embargo incluso después del horario escolar se dedicaron a formar chavales que pueden ver en nuestra exposición que realmente participaban en un sinfín de actos, aprendieron a dialogar, aprendieron a preguntar. Hoy ya me quedé asombrado del intercambio que hacían de preguntas y de coloquio, ¿no? Gente muy pequeña que tienen que salir a la vida sin el temor a dar su criterio porque ya están formados, porque tienen profesores que les forman y que se sienten capacitados para otro. En fin, ya saludé, ya dije, a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, que evidentemente nos apoyaron mucho. Tienen un equipo técnico maravilloso. Yo, verdaderamente ya diréis qué pesado es este hombre, siempre lo digo. Si alguna vez me dicen algún lugar donde haya una eficacia muy probada para situaciones intempestivas, porque nosotros a lo mejor llegamos aquí a organizar este congreso y ayer, el día antes, el viernes antes, había en todas las instalaciones donde nosotros entramos, había otra cosa, ¿no? Pues bien, lo quitaban todo, desaparecía y en 4 momentos lo que nos parecía imposible lo consigue el personal. Así que Álvaro traslada a toda la
jerarquía, quien tengas que hacerlo y te basta contigo mismo para saber que tenéis un personal absolutamente maravilloso. Tengo que decir, para terminar, que para mí fue un honor trabajar durante todos estos años en la Sociedad Internacional de Bioética. Ponerla en su momento en marcha, después de haber sido ponente del Convenio de Asturias sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, me parecía que ese convenio que se abrió la firma en Oviedo, porque tenía que hacerse la firma en instituciones, y el Parlamento estaba en Oviedo, y el Consejo de Europa venía a un Parlamento, pues necesitaba un jardinero que cuidara los contenidos del convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina, conocido como Convenio de Asturias. No porque lo diga yo, sino porque el mismo día en que se sometía la firma, el secretario general en el país lo llamaba de esa manera. Debemos estar todos orgullosos, y yo he oído al Papa y he oído a Balladur, el presidente de Francia, en 2 ocasiones en el Consejo de Europa, decir que podía considerarse el 5º documento más importante de la historia de la humanidad, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, de pactos sociales y civiles y de pactos económicos. El Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina es un convenio de una trascendencia excepcional y debemos cuidarlo y debemos sentirnos muy orgullosos de que esté aquí, que esté asentado aquí, que haya sido abierto a la firma aquí y que sirva de elemento de referencia y haya servido y seguirá sirviendo a muchos países para encauzar su legislación en materia de derechos humanos y biomedicina. Gracias a todos, por todo este tiempo, por todo lo que habéis hecho para que fuera posible que la CIBI sea la realidad que estoy describiendo ahora muy brevemente. Y sin más, y disculpándome si he tenido alguna sobrecarga emocional, doy la palabra a los acompañantes en la mesa de clausura. En primer lugar, al presidente de la Junta General del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, al quien pido, por favor, que tome la palabra. Muchas gracias, Marcelo, querida alcaldesa. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. No les descubriré nada nuevo si les digo que la biotecnología ha impactado de lleno en nuestra vida cotidiana y lo ha hecho en múltiples aspectos como alimentos, la salud, la vida animal, convirtiéndose en las últimas décadas, debido a su potencial ilimitado, en una verdadera revolución. Fíjense, en estos tiempos convulsos que estamos viviendo como consecuencia de la irrupción en nuestras vidas del coronavirus, conviene destacar la importancia que cobra la biotecnología en procesos médicos como el diagnóstico de enfermedades, la obtención de organismos para producir antibióticos o el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas seguras. Ni que decir tiene que en este contexto mundial actual, la importancia de la biotecnología ha pasado de ser estratégica a ser urgente y seguro se afianzará como uno de los sectores de inversión más deseados. No seré yo quien cuestione el enorme potencial científico de la biotecnología moderna que se configura actualmente como una ciencia multidisciplinar que engloba, entre otras muchas ciencias, y lo mencionaba el presidente, genética molecular, la ingeniería química y de proceso, la anatomía animal y vegetal, la microbiología, la inmunología, la agricultura, la electrónica o incluso la informática. Ahora bien, no podemos obviar la preocupación social que generan determinadas prácticas biotecnológicas, quizás por un problema de valores e incluso de intolerancia, pero sobre todo porque no existe riesgo cero. Y fundamentalmente si se da un uso irracional e irresponsable de las mismas. La potencia instrumental y la capacidad práctica de la biotecnología resultan a veces profundamente inquietantes. Hay avances de esta ciencia que pueden llegar a desafiar nuestras nociones fundamentales sobre los ritmos y el sentido de la vida.
Algunos usos biotecnológicos pueden resultar incluso peligrosos, fundamentalmente cuando fomentan la ambición humana, cuando confunden el ser con el tener, cuando priorizan el objeto y hasta cierto punto olvidan al sujeto, cuando el lucro y la ganancia son la finalidad principal o cuando se considera a las personas como instrumentos, como objetos o como mercancías. En resumen, el peligro viene cuando las coordenadas ciencia y progreso se cruzan con la variable poder. Y creo, señores y señores, que no se trata ni de ensalzar ni de denigrar la biotecnología. Lo que se trata es de analizarla con parámetros. Ante el desarrollo tecnológico parece inevitable que nos encontremos con preguntas como estas. En vista de los beneficios que se esperan de la biotecnología, ¿cuántos riesgos está la sociedad dispuesta a asumir? ¿Cuál es el precio que la humanidad está dispuesta a pagar por un progreso como el que nos trae la biotecnología? ¿Todo lo que se pueda hacer debe hacerse? ¿Qué intereses hay que priorizar? ¿Los de los empresarios? ¿Los de los tecnocientíficos? ¿Los de los grandes capitales que sustentan económicamente el progreso? ¿O los de la población? ¿Es necesario poner freno a los adelantos científicos que están ocurriendo? ¿Cómo asegurar o por lo menos discutir la conveniencia de tales adelantos para solucionar los grandes problemas del planeta? ¿Tiene el hombre conocimiento de las transformaciones que están ocurriendo y van a ocurrir a medio y corto plazo? Como podemos ver, son muchos los interrogantes que se abren ante los usos de las biotecnologías en medicina y medio ambiente, interrogantes que tienen que ver principalmente con la legitimidad o no de modificar la naturaleza humana, con el respeto a la dignidad de las personas y con la toma de decisiones ante el riesgo de producir injusticias sociales o daños físicos o morales a los individuos. Ante estas preguntas o interrogantes, ante estos dilemas relativos a las ciencias de la salud y de la vida, relativos a los actos humanos que pueden alterar de forma definitiva e irreversible los procesos vitales, es necesario emitir juicios razonados y unas recomendaciones que solo la bioética nos puede aportar. Por eso, siempre que la biotecnología ponga en cuestión ciertas constantes antropológicas, debería ir acompañada de una reflexión bioética esclarecedora y propositiva que sirva para regular socialmente los proyectos biotecnológicos, para proponer decisiones vinculantes, para controlar la propia actividad regulatoria y para garantizar la igualdad en el acceso a los bienes generados por la biotecnociencia, como por ejemplo las vacunas contra el coronavirus de plena actualidad. La biotecnología aplicada a lo vivo no puede declararse inmune a la valoración ética y no puede hacerlo, fundamentalmente porque su producción adquiere inmediatamente presencia social. Creo, con toda seguridad, que los comités de bioética y las iniciativas desarrolladas por los mismos, como este Congreso, son indispensables para analizar las implicaciones de la biotecnología en el ámbito donde recae su actividad y para emitir opiniones que sirvan de orientación a las instancias de las que dependen, así como para colaborar en la reflexión ética de los ciudadanos. Iniciativas como este Congreso son fundamentales para aumentar el conocimiento útil a través del cual se identifican los distintos tipos de preocupaciones éticas, individuales, profesionales o sociales, y qué acciones resultan necesarias en consonancia con esas preocupaciones. Iniciativas como este Congreso son, en fin, trascendentales para llevar a cabo reflexiones pausadas y prudentes sobre las posibilidades y los límites biotecnológicos y, de esta manera, tomar decisiones razonables y responsables sobre el tema que nos ocupa. Todo ello sin crear falsas expectativas ni miedos infundados. Dado el altísimo nivel de los ponentes, no tengo ninguna duda del rigor y de la riqueza de las discusiones suscitadas en este 11º Congreso Mundial de Bioética. Discusiones que conllevan, con toda certeza, unas propuestas acordes con los valores que nuestra sociedad estima relevantes. Creo, sinceramente, que la regulación de la acción y aplicación científica no debe estar solo en manos de un gobierno, de unos laboratorios o de sectores muy interesados en su desarrollo, sino que debería ser consensuada con fines de carácter mundial o global. La vigilancia biotecnológica no puede estar solo en manos de la comunidad científica, teniendo en cuenta, en la mayoría de los casos,
los excesivos intereses comerciales y el dinero en juego. Aquí es donde ocupa y debe ocupar un lugar central la bioética, que se ha convertido ya en una necesidad social. Sin lugar a dudas, la Sociedad Internacional de Bioética, con su presidente Marcelo Palacios al frente del Comité Científico, se ha ganado suficientemente con la actividad desarrollada su legitimidad, aportando siempre propuestas útiles y clarificadoras, recomendando medidas de garantía y protección, contribuyendo a la formación de opiniones informadas, colaborando en la generación de confianza para el desarrollo de la ciencia y la aceptabilidad de sus aplicaciones, y velando en todo momento por la protección de la persona y el respeto a los derechos humanos. Por todo ello, mi enhorabuena. Finalmente, agradecer la invitación que se me ha dado para participar en esta clausura de este magnífico 11º Congreso Mundial de Bioética. Ha sido un verdadero placer y finalizo con la famosa y esclarecedora cita del ilustre pensador alemán Hans Jonas. Obra de tal manera que no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la Junta General del Principado de Asturias, don Marcelino Marcos Líndez, que me ha manifestado la intención de que su institución le ofrezca también a doña Margarita Salas in postmortem un obsequio que recibirá su hija. Su hija me ha dicho que no podrá venir a recogerlo, pero que le manda su más efusivo agradecimiento y que se siente orgullosa del movimiento que se ha hecho en Asturias por reconocer a su madre. Así que, sí. ¿Puedes recogerlo tú? Sí. Lo recoge la señora alcaldesa, y nosotros nos encargaremos de entregárselo a doña Lucía Rivera. Voy a cerrarme a ellos. La alcaldesa de Gijón, doña Ana González, y presidenta del patronato de la CIMA. Qué maravilla, muy bien. Cuando quieras, alcaldesa. Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, querido Marcedo, chicos y chicas, hola. Hola. Qué bien que estéis aquí, ¿no? Sí. Congresistas, ponentes, buenas tardes. Tengo que empezar pidiéndoles disculpas porque llegué tarde a una magnífica conferencia de clausura de la que solo pude escuchar el tramo final y cogí algunas notas. Y, ¿saben? Sentía que tenía que haber estado y sentía que quería hablar con nuestro ponente porque las cosas que hoy fueron absolutamente brillantes. Y tengo que pedirles disculpas también porque me voy a marchar corriendo. Porque hoy ha sido un día lleno de cosas para el Ayuntamiento de Gijón que en el fondo tienen mucho que ver con este congreso, con la ética, con la necesidad de un concepto ético de la sociedad y de las cosas que hacemos. Y permítanme que les cuente algunas de las cosas que han pasado. Es un pequeño relato porque pasa por lo que llega a la institución del Ayuntamiento, pero que refleja mucho lo que es esta ciudad, este concejo, ¿no? Hoy se ha presentado un proyecto de turismo sostenible para el barrio histórico de Gijón, para Cimavilla, que entre sus objetivos estaba la no turistificación, la pervivencia de la esencia y de cómo se vive en ese barrio, ¿no? Al final creo que era un concepto de sostenibilidad de sostenibilidad turística que tiene que ver mucho con un concepto turístico. Pero es que luego tuve la oportunidad de estar con un equipo deportivo
absolutamente emblemático en Gijón y con una gran potencia. Telecable Hockey Club. Se va a jugar la final, vamos, la fase final de la Liga Europea del Hockey. Se van a Cataluña, cerca de Barcelona, a jugar esto. Pero presentaban una camiseta que solo van a utilizar, ha sido diseñada para este campeonato, ¿no? Y era una camiseta que representaba lógicamente el club, el esfuerzo de estas jugadoras, la entrega de estas jugadoras, de su equipo técnico, de su equipo directivo, de su afición, pero además lo hacían uniéndose a otros valores que tienen mucho que ver con el concepto deportivo, que era la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la lucha a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Se habían hecho en colaboración con los patrocinadores, con una empresa gijonesa que se dedica a la ropa deportiva, un uniforme, una vestimenta deportiva singular y preciosa que luego subastarán para favorecer a una institución, a una asociación Surtir, que lleva más de 20 años trabajando para la integración sociolaboral de mujeres vulnerables, ¿no? Díganme si esto no tiene que ver con la ética. Y ahora estoy aquí pensando que me tengo que ir a otro sitio también muy especial en Gijón, muy especial en Asturias, que es el Teatro de la Laboral. Pero no quiero hablar del teatro como espacio físico, quiero hablar de lo que va a pasar ahí. Y lo que va a pasar ahí es el cierre de curso de la SAD, la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, de chicos y chicas que se han estado formando en una disciplina artística que tiene tanto para mí que ver con la ética, que tiene tanto que ver con lo social y con la cultura, que no puedo por menos que estar allí acompañándoles en este cierre, en esta, diría, evaluación pública de su etapa formativa en el mundo de las artes escénicas. Y tengo que reconocerles que estaba nerviosa porque todo este día, con tantas cosas, ese tener que ir a Laboral, para algo que para mí es muy importante, porque creo que es importante para estos jóvenes y de lo que no quiero estar ajena, ¿no? Pero según oía la conferencia de clausura, según oía a nuestro querido Marcelo y el presidente de la Junta General del Principado, decía: páusate, Ana, páusate, porque todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que ha sucedido aquí desde hace 2 días es muy importante porque poder hacer, y es una de las cosas que hemos aprendido, no es deber hacer, porque no es la potencia ni el acto, es la ética, en lo macro y en lo micro, en lo colectivo y en lo individual. Y la ciencia tiene que dibujar cada día en su avance los límites de esa distinción vital. Y es verdad que desde hace unos años en el mundo de la política ha sido emergente un término que es transversal, ¿no? Que seguramente lo ha devaluado, porque ya saben que las palabras se agotan, sobre todo con el uso inútil de las mismas, ¿no? Pero si hay algo que es absolutamente transversal, es la ética. La ética tiene no solo que atravesar, sino que impregnar todos los campos de la vida. Y en este caso también tiene que impregnar la ciencia. Por eso decimos que poder hacer no es deber hacer, ¿no? Y creo que todos los ponentes, todas las ponentes en este fantástico congreso han dejado claro de un modo u otro esa máxima que requiere un contraste permanente con la ética. La ciencia es importante, reivindicaremos siempre la ciencia. De hecho, que creo que el COVID-19 lo que nos ha enseñado es que tenemos que reivindicar la ciencia, que tenemos que combatir la ignorancia, que tenemos que combatir todo lo que no tiene que ver con el conocimiento razonado. Pero ese contraste permanente, pero al mismo tiempo hemos de someterlo a ese contraste permanente con la ética que nos sitúa o que pone en el centro, mejor dicho, los derechos humanos, la perspectiva humanística, ¿no? Y también la conciencia, que es otra de las cosas que creo que hemos aprendido, que
de la que creo que nos hemos hecho conscientes de la precariedad, de la vulnerabilidad de nuestra vida, pero también de la precariedad y de la vulnerabilidad medioambiental. La imprescindible estima de la sociedad hacia la investigación depende de que percibamos una ciencia comprometida con esos valores. Porque, fíjense, ya nos lo dijo nuestro ilustrado paisano Gaspar Melchor de Jovellanos hace más de 2 siglos. La ciudadanía os apreciará a los hombres y las mujeres de ciencia no por lo que supiereis, sino por lo que hiciereis. Y creo que eso es fundamental, el hacer desde una conciencia científica, de conocimiento, de razón, pero impregnada de ética. No hay verdadero progreso científico sin límites, y lo sabemos. Y no hay límites sin ética. Justamente la ética son los límites de la ciencia. Y no hay ética sin responsabilidad colectiva. Y quiero insistir en ello porque les aseguro que no soy una persona neoliberal y, por lo tanto, no voy aquí a apelar únicamente a la responsabilidad individual. Voy a apelar, en primer término, a la responsabilidad colectiva, social, pero también política, y luego a la individual, sin duda alguna. Quiero agradecer muy especialmente que nos lo hayan recordado en estos 2 días desde los territorios de vanguardia de las distintas disciplinas. Y quiero también mostrar mi gratitud a la Sociedad Internacional de Bioética por el esfuerzo continuado por lanzar este mensaje de responsabilidad gremial, política, social y también individual de todos y cada uno de las personas que estamos aquí y que poblamos este planeta. Quiero agradecer al Comité Científico, al personal de la SIBI, a la feria también, el esfuerzo para que este congreso haya sido posible. Y quiero agradecer muy particularmente a Marcelo Palacios, al doctor Marcelo Palacios, todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su pasión, porque la SIBI, en este caso, sea acto, sea hechos, sea trabajo, se plasme en realidades diarias, ¿no? Porque creo que su aportación ha sido verdaderamente extraordinaria, admirable, constante y tenaz. Gracias a todas las personas que habéis participado en este congreso, que habéis participado en todos los congresos, en cada uno y todos los congresos de la SIBI, por recordarnos algo que volvemos a las palabras de Jovellanos, que de la ciencia no solo debemos esperar enseñanzas útiles, sino el deseo de paz, la conciencia del orden y el sentimiento de la belleza. En definitiva, valores que nos hagan mejores para ser mejores socialmente y de esta manera contribuir a un bienestar que no es solo instrumental o económico, o que muchas veces no es instrumental ni económico. Mis felicitaciones y mi deseo de que el fructífero trabajo de este congreso tenga la máxima difusión. Les emplazo para el próximo encuentro en esta ciudad acogedora y abierta, Gijón, que de nuevo les agradece su aportación y les esperan las próximas citas de esa sociedad internacional cuyo patrocinio tenemos como ciudad el honor y el orgullo de sustentar. Y les aseguro que nuestro mayor deseo es encontrarnos aquí, en Gijón, en nuestra casa, y que no tengan ninguna duda que es la suya, la de todas las personas, la de todos los países, la de todo el mundo que ha participado en los distintos congresos de la SIBI. Porque queremos que nuestra casa sea la suya, porque no concebimos nuestra casa sino ser la casa abierta a la que pueden llegar personas de todo el mundo. Damos así por clausurado el 11º Congreso Mundial de Bioética y queda ya convocado el 12º Congreso Mundial de Bioética. Muchísimas gracias. Me dicen que el próximo congreso, que yo ya no había puesto la cita, es en el 2023. Como saben, es cada 2 años. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor presidente de la Junta General del Principado. Alguien en el Congreso dijo que Gijón
lleva muchos años llevando por el mundo la reflexión ética sobre la ciencia. Es un orgullo para mí el poder recordarlo aquí ahora. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias.